Franco Parisi es la respuesta a un descontento que hay con la clase política en general y creo que él representa, yo tal vez después me arrepiento de lo que voy a decir, pero yo... Lo editamos. Mucha gente me ha dicho, no lo encontré en el voto, y ahí te das cuenta que de repente uno que está tan metido en el mundo político no lo da por hecho, dice, no, pero si todo el mundo sabe que yo, no, porque la gente anda, el 99% del tiempo piensa no en la política, sino que sus preocupaciones diarias, digamos. Hay que ver los primeros días si va a ser el cast de la foto con la motosierra y va a seguir un poco ese tipo de performance, o va a ser el cast de que ayer se junta con la presidenta Bachelet, conversan. La gran parte del tiempo que estuve en Francia trabajé de barman y aprendí, hice un curso incluso de haciendo traguitos. Podríamos hacerlo en una próxima edición. Que no quede en acta nocturno. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast Que no quede en acta. En esta oportunidad nos acompaña el abogado viñamarino, hincha de Everton, importante ahí para algunos, papá de 3 y senador por la región de Valparaíso, Tomás de Rementería. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar acá en la Fundación Piensa. Me gusta mucho el trabajo que hacen, digamos, desde pensar la región, pensar el país. Muchas veces no pensamos igual, pero bueno, esa es la gracia de pensar, como dice el nombre. Y además he escuchado su podcast y es bastante entretenido ahí poder darse el tiempo de conversar con un poco más de calma cuando la política es tan vertiginosa de que de repente uno está tan atrapado en la contingencia, salirte un poco es buena idea. Oye, Tomás, entonces que tú ya has visto nuestro podcast, supongo que sabes que la primera pregunta, por lo general, siempre la misma. Te describió recién Sebastián, pero ¿cómo te describirías tú una persona que no te conoce en el plano más político y quiera saber cosas de ti que quizás no dijimos recién en tu presentación? Bueno, primero soy bien amigo de mis amigos, me gusta mucho cultivar la amistad, encuentro que es un valor muy bonito. Soy bien cercano a mi familia, bien apegado a ellos, a mis hijos, a mi pareja, a mis padres, a mis hermanos, o sea, y mi familia extendida. Entonces la verdad es que yo creo que un ser humano, como somos personas que nos definimos por nuestras relaciones más que por los temas interiores. Entonces obviamente, ayer estaba justo leyendo algo que decía, no es lo mismo para un ser humano decir que hizo algo para sí solo y no saber que nadie más lo sepa. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho cocinar, pero obviamente no cocino mucho para mí. De hecho, me gusta mucho cocinar cosas que no me gusta comer porque me gusta cocinarse a las personas que quiero. Me gusta mucho también hacer asados, pero no me gusta, no he hecho, pero no me gusta solo el asado solo, me gusta el ambiente. Entonces, la verdad es que yo creo que en eso me podría definir como una persona que se define por ser muy cercano de sus cercanos. Muy bien. Oye, ¿y alguna receta en especial que digáis, esto es lo mío? Muchas, me gusta mucho. Yo estudié en Francia, entonces, y me tocó trabajar en cocinas francesas como para financiar mis estudios, mi vida allá. Entonces aprendí mucho de cocina francesa y me queda muy bien, pero puedo decir, y mis amigos podrían decir que mi origen vasco me lleva a que la tortilla de papa me queda espectacular. Bueno, y además tú tienes como familia asociada al rubro gastronómico. Sí, pues mi padre, yo crecí, digamos, viendo cocinar. No, nunca he cocinado en el Capducal porque eso ya es para profesionales, pero vi siempre, entonces siempre hubo como una inquietud ahí. Nunca me gustó el negocio gastronómico porque es muy sacrificado en los términos de familiares, por ejemplo. Esta fecha de fiesta yo es la que menos veo a mi papá, pues, porque Sí. entonces siempre lo veo y cuando era el año nuevo acompañarlo era ayudarlo a trabajar, digamos. Entonces, obviamente me fui por otro lado, tenía otras inquietudes intelectuales, pero siempre ha quedado ese bichito tal vez ahí. Y lo otro que me gusta hacer es hacer tragos. Trabajé, de hecho, la gran parte del tiempo que estuve en Francia trabajé de barman y aprendí, hice un curso incluso de coctelería internacional, entonces ahí también ahí agasajando amigos, haciendo traguitos. Podríamos hacerlo en una próxima edición. Encantado, encantado. En Sí. la barra podríamos cambiarle el nombre. No, que no quede en acta nocturno. Oye, Tomás, me gustaría entrar un poco en este paso por Francia. Tú te fuiste a estudiar un posgrado, si no me equivoco. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué fue lo que contaste en específico? Y el día de mañana también, ¿cómo este aprendizaje lo traes a lo que es Chile, digamos así, a la región? Bueno, cuando yo había salido de la universidad hace rato, no fue como que me fui, mucha gente termina y se va al tiro y sigue sus estudios de posgrado, no, yo me fui, trabajé en el mundo privado, después trabajé en el mundo público, trabajé en la Dirección General de Agua, en el área de litigio, no en el área más política, entonces era bien abogado de tribunal. Y bueno, después hay cambio de gobierno, yo me podía quedar, porque yo no había entrado por tema político, pero tomo la decisión de que yo tenía la inquietud y que tal vez ya tenía un hijo, mi exmujer, y tomo la decisión con ella de decir, oye, ¿sabes qué? Ya después va a pasar la vieja, el tiempo, con
Y nos fuimos y estuve 4 años. Yo pensaba quedarme uno, ir a hacer un máster, digamos, 1 o 2 años. La verdad es que se me da muy bien el máster, hago un máster en la... Bueno, llego sin matricularme a nada, llegué a Francia, yo tengo pasaporte francés por mi abuela, eso me facilitaba las cosas y llegué, empecé a trabajar, como les contaba, en hoteles, restaurantes, para hacerme las luquitas y todo eso, para ir manteniéndome. Venía con un colchón también de que había ahorrado. Y cuando estoy allá, postulo a diferentes universidades y dije, bueno, voy a ir a una universidad pequeña de provincia, porque probablemente yo de afuera no voy a tener mucho. Y quedé en la Universidad de París I, que es la Sorbonne, que es la mejor universidad en Derecho, que yo estudié Derecho en el mundo continental europeo. Digamos, las universidades inglesas son como la competencia y alguna parte de universidad holandesa. Y quedé y se me dio muy bien. Hice un máster en Derecho Constitucional y Derecho Fundamental. Yo siempre me gustó el Derecho Público. Y estando allá, varios profesores me dicen: "Hey, tú deberías quedarte, dedicarte a seguir una carrera académica", digamos. Entonces yo digo, no era lo que tenía pensado. Yo era un abogado de tribunal, digamos. Y dije, lo voy a pensar, pero obviamente necesitaba un mecanismo para poder financiar mi estudio, y allá existe lo que se llama un contrato doctoral, que es que en el fondo tú postulas una idea para un doctorado y la universidad en el fondo te financia tu estudio y tú respondes haciendo trabajo académico. Y bueno, en toda la Facultad de Derecho habían 5 doctorados disponibles en el área, y yo postulo, todos me dicen postula en el área de Derecho Comparado, y dije, no, yo quiero postular a Derecho Público, porque no porque sea extranjero, y postulé a Derecho Público y quedé, y era muy raro por eso, y era hacer una exclusión en francés, que obviamente yo, si bien estudié en la Alianza Francesa, no soy un nativo francés, ya varios años sin hablarlo. Después en Francia como que lo retomé, tomé clases estando allá para perfeccionarlo, y expuse un claustro de más o menos 40 profesores presentándole mi idea, y me fui. Y ahí me quedé y estuve hasta que la pandemia me hizo volverme. Ah, sí, eso te iba a preguntar, porque no te pilló la pandemia allá en Sí, Francia, pues ¿sí? me pilló ya, estuve más o menos 1 año y medio de pandemia ya. ¿Y cómo fue esa experiencia? Porque, por ejemplo, bueno, la semana pasada, Kiara nos contó que ya estuvo, creo, en Italia, Dale, exacto. y allá también creo que pegó O con sea, yo todo. vivía al lado de un hospital y escuchaba sirenas de hospital todo el tiempo. Y además me tocó algo muy raro, porque estuve 1 año y medio allá, volví y vi el contraste y me sentí bien orgulloso de lo ordenado que somos los chilenos. Después de esto desarrollé toda una teoría jurídica, porque me preguntaban los profesores, digamos, por qué esa diferencia con Chile, porque en Francia nunca había nadie que le tomaran la temperatura en la entrada o que se limpiara los pies, una cuestión más allá de si científicamente tenía algún valor o no, pero nosotros obedientemente lo hacíamos. Realmente también todo el sistema electrónico que tenemos de los pases diarios funcionaba de verdad. O sea, teníais 2 a la semana y teníais 2 a la semana. En Sí. Francia existía uno al día, pero era algo que uno imprimía y lo anotaba, entonces, y no había nadie que te verificara que no habíais salido 3 veces en el día, entonces no había ese respeto, entonces me di cuenta de eso. Y bueno, duro, porque uno no tiene red de contacto, y estaba ahí. Y además en Francia, que creo que fue un error en Chile, lo primero que abrieron fueron las instituciones académicas, entonces yo estaba haciendo clases allá, entonces tuve que volver en pandemia, me tocó recorrer un... O sea, allá se podía ir a... No había restaurantes abiertos, no había nada, pero las instituciones académicas estaban abiertas muy temprano y nunca se volvieron a cerrar después. Entonces me tocó ir a hacer clases con mascarilla en un París, digamos, desolado, que miraba para todos lados y no había nadie. Oye, ¿y Entonces... cómo fue ese ofrecimiento para que te postulara a la Cámara? Porque estaba ahí en Francia. No, llegué como un mes antes de la inscripción. Ya, Y, y yo había estado asesorando un poco ¿se acuerdan que Paula Narváez fue candidata presidencial? sí, ¿No? sí. Y a mí me llamó la Paula, la conozco, y la asesoré en el tema constitucional, porque además estamos con todo este tema del proceso constituyente, de que en el fondo las candidaturas necesitaban tener algún poco apoyo en ese tema, y empezamos a trabajar algunas propuestas en ese momento, ¿Y obviamente. constituyente no te tincó? Es que estaba allá. Ya. Pero nunca te picó el bichito, te dijeron, No, "Oye, porque me vente". tenía que volver y no estaba en mis Había planes en ese problemas. momento. Y, A la larga fue mejor, parece. Sí, eso mismo iba a decir. Afortunadamente yo creo, bueno, no sé, porque nadie ha pagado la cuenta de eso, así que, de hecho al contrario, pero esa es otra discusión. Pero llego y yo conozco mucho a Marcelo Chilling, que era diputado por acá, y Sí. él estaba como a cargo de un comité de búsqueda de candidatos del Partido Socialista. Y me llama y me dice, oye, Tomás, ¿puedes venir a mi departamento? Yo pensé que me iba a pedir que asesorara a los constituyentes socialistas, algo así, porque ya estábamos, como que me lo habían planteado, y yo nunca había querido meterme a hacer asesorías, digamos, de tipo legislativa, ni en ese tema, incluso cuando estaba allá, que me decía, me podías... Estaba como metido en mi tema, tenía pensado que esto era un tema temporal y que después volvía.
Y me dice, bueno, ¿sabes qué? Me invita a su departamento, café, lo típico, así, una larga conversación como ahí estado. Y además Marcelo tenía mucho cariño porque me ayudó con muchos tips, porque él fue embajador de Francia en el gobierno del presidente Lago, y yo tuve cierto contacto con los socialistas franceses. Y llega y me dice, oye Tomás, es que nosotros estamos buscando. Y yo pensé que me iba a preguntar si conocía a alguien. Y me dice, ¿a ti te gustaría ser candidato por el Distrito 7? Y yo le dije, yo vengo recién llegando, llevo 4 años, 3 años y medio, 4 años afuera. ¿Qué sentido tiene que yo sea candidato en este momento? O sea, bueno, y ahí se dieron las cosas, salimos electos y terminó. Y estos 4 años han sido los años más, digamos, nunca me esperé este recorrido Claro. en mi carrera. Y lo siento también como un paréntesis, pero obviamente conectado con la política, pero un paréntesis Igual se va a echar de menos, ¿no? Porque en el fondo es como casi estar volver al colegio en cierta manera. Tienes 155 amigos, compañeros de curso, Bueno, malos los que están en las comisiones. a mí yo ya como que lo olvidé porque me cambié. Me tocaron unas circunstancias rarísimas que yo estando ahí, primer periodo pasa lo de la senadora Allende, me pide. Claro. Yo le dije, pero la primera reacción que tuve fue por ningún motivo, como hay gente con mucha más experiencia que yo para ser senador. Y bueno, después la presidenta del partido, todos me convencen que yo siento que electoralmente fue un error, porque después yo fui candidato a diputado, no gané precisamente porque hubo un cambio en la región, pasamos de 5 diputados del centro para la izquierda a 5 diputados del centro para la derecha, que era algo inédito. Yo saqué más votos que lo sacó Marcelo Díaz, el Chino Torres, la Camila Rojas en la elección anterior, y no dio Sacaste por. como 20.000 votos ahora. Sí, po. Sí. Y, y finalmente y también hubo una confusión de las personas, pero era bien raro alguien que iba a senador, que después iba a diputado. Mucha gente me ha dicho, no lo encontré en el voto, muchísimas. Y ahí te das cuenta que de repente uno que está tan metido en el mundo político no lo da por hecho, dice, no, pero si todo el mundo sabe que yo, no, pues la gente anda, el 99% del tiempo piensa no en la política, sino que sus preocupaciones diarias, digamos. Entonces, Oye, Tomás, perdón, ¿y cuánto tiempo, para nuestros auditores también, alcanzaste a estar en el Senado? Porque claro, tú bien lo decías, fue este cambio de la Cámara al Senado. yo asumí en abril, voy a estar casi un año. Perfecto. Oye, y siempre se tiende a hablar, no sé si que será cierto o no, pero de que hay otra altura en el Senado que la Cámara. Si bien son cámaras simétricas, como mucho se discute por la experiencia, porque no Yo está creo el que, yo incentivo creo que a hay corto varias plazo. cosas que son distintas. Yo creo que, por ejemplo, ya lo puedo hablar con más libertad, digamos, no siendo candidato, ya fuera un poco de esto y volviendo a mi mundo, digamos, puedo decir que en la Cámara hay un afán de prensa que yo creo que es muy dañino. O sea, es muy dañino cómo funciona. O sea, yo creo que los diputados pasan más tiempo haciendo la fila para el pensador, para dar puntos de Sí. prensa, que dentro de la sala, analizando la ley. Entonces, en cambio, y son la fuerza de las cosas. La prensa en la tarde, cuando está la sesión de sala, quedan cada vez menos, ya despacharon, entonces no hay ese afán, digamos, de salir tanto de los senadores, que igual existen, pero igual existe, porque obviamente parte de la política es informar, pero en la Cámara de Diputados se da. O sea, yo me acuerdo cuando empezaba la sesión en la Cámara, era 40 minutos de discusiones de puntos de reglamento, que generalmente no eran puntos de reglamento de verdad, era decir, tal dijo no sé qué, y generar una interpelación de que un republicano le decía a alguien del Frente Amplio, y después del Frente Amplio respondía. Entonces era como Es como una máquina generadora de reels. así como un peloteo así. En el Senado yo creo que el propio hecho de que sean 8 años, de que no se está constantemente en campaña, porque en la Cámara de Diputados, además a mí nos tocó vivir un proceso bien complicado estos 4 años, fueron bien raros porque hubo elecciones todos los años. Exacto, sí. Sí. Entonces era bien extraño cómo se dio y hubo un cambio significativo los primeros el primer año, sobre todo con el proceso constituyente, estaba muy beligerante la cuestión, estábamos en un momento, yo digo, de cierta locura en cierto momento, digamos, todos estábamos muy extremados en nuestras posiciones, no solo nosotros, sino que nosotros sin duda, en mi mundo, digamos, pero todo el mundo estaba muy atrincherado, se hablaba poco. No se hubo como una época, y que fue la ruta del gobierno, de jugársela todo al proceso constituyente para esperar, para hacer cosas, porque estuvimos desde marzo hasta septiembre, digamos, en un proceso total y absolutamente tensionado entre nosotros. Y que es como el contrario como al manual del político, que supone que tienes que aprovechar tu luna de miel que no es tan larga. Sí. O sea, yo creo que ese fue el gran problema, digamos. O sea, de que los 90 días, digamos, iniciales, aunque en realidad ya casi no hay lunas de miel, porque en el fondo las promesas son tan fuertes en campaña. Sí. Por ejemplo, lo que se le viene al gobierno del presidente Kast es probablemente los primeros 90 días en temas migratorios y seguridad algo tiene que pasar, o si no la gente va a tender a responder, porque
un día hablaba con Juan Antonio Colombo, un día que nos invitaron a almorzar para ver unos temas como de perspectiva que estábamos viendo cuando yo era presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Y me dice, Tomás, ¿tú sabías qué considera un chileno que es a largo plazo? Y le dije, no sé, ¿10 años? No, menos, me dice. Y ya 5 años. 6 meses. No, un chileno considera que algo a largo plazo son 6 meses, entonces incluso menos, era un porcentaje significativo que era menos. Oye, ¿y pasando a ese tema de cómo ve cómo se viene el proceso político actual? Se ha hablado mucho también, claro, esto mismo en los 90 días, de que probablemente va a haber algo muy performático por parte de, porque claro, no, muchos dicen como haciendo una analogía, casi como matar arañas con bazooka, o sea, porque va a tener que ver para ver algo performático que genere un shock, no basta simplemente con ley y reglamento, sino va a haber como una puesta en escena importante. O sea, como lo que vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, Claro. que en el mismo primer año, en el gobierno de Biden se expulsó más personas de Estados Unidos que en el gobierno de Trump, digamos. Pero Trump tiene un tema performático que hace que sea cuando entra el equipo o cuando uno ve esas publicidades en YouTube que dicen no entre Estados Unidos. Yo creo que se genera un tema performático que lo hace. Pero también ahí yo creo que Kast tiene una decisión importante, o sea, tiene varias decisiones importantes, pero una es que creo que va a ser la decisión fundamental, que creo que es una decisión que el gobierno actual partió tomando una y después cambió en el camino, es ¿qué hago? ¿Consolido mi base dura Claro. o hago un gobierno que sea viable, digamos, más amplio? Porque, y para acá va a ser un equilibrio que a este gobierno le complicó, porque en este gobierno teníamos una base dura que Sí. Bueno, que aparte partieron con esa teoría de los círculos concéntricos. anillos. De los anillos de poder. que eso va a ser bien difícil si se mantiene así o no acá, digamos. Claro. Entonces yo creo que finalmente ahí tenemos, hay que ver los primeros días si Kast va a ser el de... Y yo voy a decir, pues yo lo vi bien incómodo con la motosierra, yo no lo veía como así como que estuviera... Porque creo que son personalidades muy distintas con Milei y la de Kast, pero si va a ser el Kast de la foto con la motosierra y va a seguir un poco ese tipo de performance, o va a ser el Kast de que ayer se junta con la presidenta de Chile, conversan, entonces... ¿Y el rol de la oposición cómo lo ves? Porque también hay mucha como expectativa Bueno, de cómo se va a va a articular. haber ese tironeo inevitablemente también, porque yo creo que muchos aprendieron ciertas lecciones del gobierno de Piñera que fueron especialmente duros, y va a tener, y además creo que va a haber dos oposiciones, no solo dos oposiciones, digamos, una oposición más constructiva y otra más reactiva, que probablemente no va a ser tan... yo no diría así como que el PC va a ser reactivo y el PS Claro. va a ser, yo creo que vaya a tener súper cruzado entre los mundos y vas a tener una posición en el Senado que probablemente va a ser más republicana, más de negociar, y probablemente en la Cámara una posición más performática, vaya a tener a Pamela Seguramente, Giles, Claro, que no se sabe todavía el rol ese que va a jugar el PDG. va a tener cierto, no quiero mencionar a nadie porque fueron mis colegas, muchos son mis amigos, pero que están desarrollando un trabajo que es mucho más performático entonces va a tener, que es un poco lo que pasó en este gobierno. Teníamos una posición que para la reforma de pensiones decía arreglemos cosas y otra que decía no, aquí no hay nada que arreglar, no hay nada que negociar, y eso... Oye, Tomás, en esa misma línea, que ya salió a colación como dos veces la conversa, tenemos una clase política en términos generales, me atrevería a decir que está un poco fragmentada, de repente, o lo vimos en los últimos años, bien polarizada, y que pareciera que pone un énfasis en lo performático más que en la idea o en los votos en general. ¿Tú cómo has visto este cambio en los últimos años? O quizás ni siquiera ha habido mucho cambio, ojo, en la forma en cómo se está discutiendo y llevando a cabo la política a nivel de O país. sea, yo soy bien un poco no muy entusiasta del futuro de la política y sobre todo de la Cámara. Yo la verdad es que en el Senado veo ciertas diferencias, pero también, o sea, no voy a hablar de nadie, pero Vanessa Kaiser, digamos, que tiene unas ideas bien estrambóticas sobre, ni siquiera son las de Axel, son un poco más son bien estrambóticas sobre ciertas cosas. Pero en la Cámara yo veo que personas, no lo digo por mí, pero lo digo personas como o sea, como Francisco Undurraga, que era, yo creo, si a mí me decían el mejor diputado de derecha, Francisco Undurraga, sin duda no se haya podido reelegir en un distrito donde probablemente el distrito más, donde hay personas con más educación, digamos. El 11, ¿no? ¿Está? Claro. Sí, po. Sí. Y eligieron o sea, y obviamente se polariza la cuestión. O cuando ves que ya cada vez menos los que somos, que llevamos más acuerdos, están quedando cada vez menos en el Congreso. Entonces, yo cuando veo ahí los que quedan hoy día, diría Jorge Alessandri, Guillermo Ramírez, Raúl Leiva,
Porque también entraron más o menos justitos, o sea, les costó. Sí, pues. No hubo como... bueno, que Erika Caedo ya perdido, que era como un puente, digamos, dentro de la democracia cristiana, que Alberto Undurraga haya decidido no ir, o sea, tenemos una serie de situaciones donde se ve que los que sirvieron un poco de... que eran los que más se nos daba el diálogo y todo eso, están quedando fuera del ¿Y el Congreso. PDG? ¿Cómo qué rol juega ahí? Porque igual es una bancada nueva que ellos mismos se autodefinen como de centro, ni facho, ni comunacho, y uno teóricamente podría pensar que debiesen Mira, cumplir un rol articulador. yo los veo bien disímiles. Tengo, por ejemplo, Sí. La peor opinión de Javier Olivares. Me parece que... Bueno, de esta región, de hecho. Sí. Y tengo la mejor opinión de Juan Marcelo Valenzuela. Entonces me parece que habla mucho de cómo es. Tengo la peor opinión de Javier Olivares porque creo que es un personaje muy performático de eso. Creo que él viene mucho imbuido de ciertas ideas, de cierta performance política de extrema derecha americana, que él la maneja. Me parece raro que él esté en el PDG, él debería estar en el partido, ¿cómo se llama? Nacional Libertario, probablemente él tiene una visión más parecida a eso. En cambio, creo que Juan Marcelo Valenzuela es alguien que sí hizo un trabajo de base en Valparaíso, que se ha preocupado, que ya es tercera vez que era Que candidato. fue alcalde, candidato a alcalde. Fue candidato a diputado, una vez fue 2 veces candidato a alcalde, otra vez candidato a diputado, conoce, yo sé que ha hecho. Me parece que es genuinamente una persona que es de centro, yo la verdad es que tengo muy buena opinión de él. Y lo mismo en la bancada, yo conozco bien a Pamela Giles, me senté con ella 4 años, 3 años y medio, yo me sentaba detrás de ella y conversábamos y todo eso. Para ella la política es una performance, para ella la política no es algo de las ideas son fungibles, digamos, se cambian una con otra y ella funciona porque ella antes fue la farándula, ahora es esto, ella se mueve así, digamos, donde puede encontrar digamos, un balcón para recitar, digamos. ¿Y tú apuestas que se van a mantener cohesionados o se van a separar? Porque hay algunos que dicen no le doy más de 6 meses. La verdad es que no me gustaría hacer apuestas, va a depender mucho también si sale la ley antidisco Claro, y eso todo sí. eso, porque obviamente ya no va a ser No hay tan fácil, incentivo, sí. renuncio y me voy, porque que de hecho yo escuché muchas voces que decían, ¿para qué la van a sacar ahora? Si dejémoslo así, para que implosionen. Y yo decía, bueno, porque el día de mañana vamos a ser gobierno nosotros y cuando estemos negociando de nuevo en algún momento, pero... Y van a estar negociando y nos van a decir, no la saquen, entonces no va a salir nunca, porque todos van a estar pensando en hacer implosionar a los partidos, o sea, entonces finalmente yo creo que esas son las ideas más de largo plazo. Yo tengo una opinión, yo creo que Franco Parisi es la respuesta a un descontento que hay con la clase política en general y creo que él representa, o sea, yo tal vez después me arrepiento de lo que voy a decir, pero yo creo que Lo editamos. en ciertas diferencias un fenómeno bien parecido al de Macron en Francia, alguien que dice que no es de ni izquierda ni de derecha, que no se sabe bien su origen, pero Macron había sido ministro y todo eso, y que si el día de mañana llega a ser gobierno de París, y que yo creo que la verdad es que se puede dar un proceso natural si este gobierno no le va bien, digamos, porque además no es un deseo que no le vaya bien, es una realidad latinoamericana que la alternancia está siendo, digamos, la regla, es un gobierno, después viene el otro, después el otro, después el otro. Lo natural, pero si es que llega y no le viene este gobierno que viene, va a ser la respuesta, ya tuvo una oportunidad a la izquierda, ya tuvo una oportunidad a la derecha, Ahora nos toca a nosotros. entonces, y va a haber la tentación de muchos sectores a decir, bueno, vamos a que puede ser ganador, y me imagino que sectores de centro izquierda y centro derecha van a darle un soporte, digamos, porque en realidad nosotros no lo tomamos muy en serio en la elección. Y que estuvo muy subestimado también por la encuesta. La encuesta dice el 10% con suerte. De hecho, yo decía, mi olfato es Kaiser, digamos, era como que iba a Claro, estar, claro, el que iba a estar ahí pisándole los talones Sí. y no se dio. La verdad es que creo que va a ser un escenario, de repente pienso, oye, qué tranquilidad no estar en esa Cámara de Diputados, como que le he visto el lado positivo de, obviamente, la frustración de no ser elegido en algo que uno quería, pero después uno dice, oye, De la que me salvé. va a ser un panorama no muy auspicioso porque hay mucha atomización y como decía, Y vuelven harto, como tú antes dijiste, que mucho del proceso constitucional nunca se le cobró la cuenta y hay muchos rostros de ese proceso que vuelven, digamos, de lado y lado. No sé, pues pienso Beatriz Sánchez, Jaime Baza, y del otro lado, no sé, pues está Paz Charpentier, La Constanza Juve. Constanza Juve, no sé, el Richie Newman. Claro. O sea, hay varios como rostros que vuelven. Cretón. Bueno, Elisa lo encuentro a punto también de Sí. entrar. Entonces, ¿cómo vamos a Marcos volver a Barraza. ¿Tú crees que vamos a volver a algo así como una dinámica constitucional? Bueno, yo creo que la gente y el ser humano tiene aprendizaje, digamos. Espero que no repitan el mismo error de no dialogar en general, porque yo me acuerdo que yo llegué en esa época, estaba ahí, me acuerdo de ver una entrevista que estaba la Constanza Juve y alguien de la fuerza de gobierno y habían invitado a un par de las fuerzas, digamos, creo que era de la lista del pueblo, una cuestión así.
Y yo me senté en una entrevista, le hice, me acuerdo perfectamente, como Chati en la radio Bio Bio, y fue como que estuve media hora callado, porque era una beligerancia entre ambos. Entonces era así, tirarse de un lado para otro, y yo estaba así, ¿qué es lo que puedo decir en este momento? Estoy como afuera como del tono en que estaban trabajando. No sé, yo espero que no se dé, pues yo espero que la... Y creo que todavía hay liderazgos en la Cámara de Diputados que pueden tomar así, el mismo Alessandri, Raúl Leiva, Juan Santana, en mi bancada, yo creo que acá en la región el diputado Venegas, yo creo que más... O sea, Bueno, Cristian Mella también está acá. Cristian Sí, Mella, sí. Más Cristian, joven, pero pero creo que podrían tomar algún grado de liderazgo. Yo la verdad, pues, con la quiero ver que sí tuve muy buena relación, tengo mis diferencias políticas profundas y una grieta enorme, pero creo que ella es una persona de palabra, digamos. O sea, la verdad es que ahí hay un espacio interesante para ver cómo funciona esto, pero también obviamente hay gente más disruptiva. Oye, Tomás, perdón, Maxi. En la misma línea, ¿tú crees que hay una revisión que haya que hacer por parte del oficialismo o los partidos de coalición, en este caso que tú representáis, de la centroizquierda hasta la izquierda, respecto al desempeño que hubo con la candidata presidencial, al trabajo en los últimos 4 años? Y lo ligo con lo que hablábamos recién de Franco Parisi, claro, esta oportunidad, comillas, ahí vuelvo a reiterar las comillas, que se le va dando por este descontento, por esta falta quizás de solución de problemas. ¿Cómo lo veis cuando analizamos el gobierno del presidente Boric? Bueno, cuando uno pierde 60-40, lo primero que tiene que hacer es una autocrítica. Cada vez que uno pierde, yo por ejemplo, he hecho mi autocrítica de mi tema parlamentario, de mi elección, y también he pensado harto, yo soy bien analítico en eso, de pensar en la derrota del gobierno, digamos, o sea, en la derrota del gobierno, de mi coalición, de mi partido. Y la verdad es que ahí hay múltiples factores, lo mismo que hablamos. Perdimos un año discutiendo, esperando, no, que ya viene, Giorgio nos decía, ya viene la convención, ya viene el plebiscito, después del plebiscito. Y estábamos medio parados con las grandes reformas. Yo creo que además perdimos mucho del discurso que siempre nos valió como izquierda. O sea, ¿quién habló de pobreza en este gobierno? En mi gobierno, no era un tema, no era un tema mayor, y en Chile hay gente pobre todavía, pues. Tenemos, obviamente, los gobiernos de la concertación, para ser bien honestos, fueron los que sacaron a prácticamente un tercio del país de la pobreza, pero todavía hay gente pobre, po, y no está esa preocupación por el día a día. O sea, lo de Franco Parisi se explica mucho por gente que está muy endeudada, gente que a fin de mes tiene que endeudarse que... O sea, no es normal que las personas compren verdura o compren cosas que le duran nada a crédito. O sea, y claro. es por eso, y los retailers y todo eso funcionan un poco con esa bicicleta, y las personas también acogotadas. Entonces yo creo que Franco Parisi explicaba muy bien eso, digamos, era una respuesta fácil, que puede no tener asidero, que puede ser, bueno, vamos a pasarle la plata de sus pensiones para que usted pague sus deudas. Entonces, obviamente ahí yo creo que eso es algo que no se entendió y que se hicieron. Yo creo que este gobierno hizo muchas cosas. Copago cero, en FONASA, la ley Papá Corazón, que logró recaudar mucho dinero. Yo creo que, por ejemplo, el otro día hablábamos, la ley de permisología. Hay una serie de leyes que se avanzaron en este gobierno en diversos temas. Lo mismo que se hizo, que el mismo general Yáñez lo reconocía, el apoyo material a Carabineros, a renovar el parque automotriz, el armamento, pero, pero también tenemos que entender que no comunicamos bien eso, porque estamos preocupados de comunicar otras cosas, y eso tiene que ver con una izquierda que no funciona para las grandes mayorías, sino que como una suma de minorías, y no se puede hacer política de mayorías de esa forma. Por eso les repito la tentación de Kast de hacer la política de minorías, porque finalmente eso termina no prosperando en el tiempo. Creo que hay un error, creo que además hubo una serie de situaciones que fueron ya surrealistas que pasaron, lo del caso Monsalve, que la verdad es que yo no le echo la culpa al gobierno, le echo la culpa a Monsalve, pero es algo que controlablemente te pega. Lo mismo que yo termino senador por lo de la Casa Allende, que hubo muchas desprolijidades en ese proceso. Bueno, el caso de fundaciones, yo creo que eso afecta, porque obviamente esta izquierda, digamos, del presidente Boric, de Giorgio, digamos, que yo no tengo esa crítica virulenta inicial que puede tener, pero se apoyaba un poco en decir, oye, en los años de la concertación hubo corrupción, que la hubo y se solucionó, y en los años de Piñera hubo corrupción, y prácticamente todos los gobiernos, y probablemente el próximo gobierno le va a salir algún caso de corrupción.
lo importante es generar mecanismos pero cuando uno lo hace desde la altura moral que dijeron ellos, obviamente la sociedad te castiga mucho más cuando se ve casos como este caso Convenio. Y hubo decisiones, estrategias que se basaron en mantener la base, que generaron un daño enorme. Me tocó estar en 2 comisiones investigadoras, que eran una sobre indulto y la otra sobre pensiones de gracia, que la situación era una situación desastrosa. O sea, yo entiendo que una persona que perdió la vista, digamos, tenga que ser indemnizada por el Estado y ojalá le den una pensión de gracia, pero había personas que no podían probar, eran lesiones menos graves. O sea, no era una persona que necesitaba una pensión de por vida. ¿Tú crees que pagaste tú el costo de eso? Porque al final uno tiene que tener cierta lealtad al gobierno y yo creo que tú fuiste un parlamentario muy leal con el gobierno en ese sentido. ¿Crees que te jugó muy en contra esa mochila? O sea, a mí muchos me han dicho, por ejemplo, bueno, yo soy viñamarino, me fue muy bien en Viña, pero por ejemplo en las mesas que me fue mal eran las mesas de la reconstrucción, del incendio, digamos. Porque obviamente yo no iba a hacer Tengo muchas críticas en cómo se hizo pero yo creo que cuando uno está en un gobierno uno paga un compromiso y eso creo que un gran problema que no significó, que muchas veces fue como una patota, cada uno votaba lo que quería, hablaba, veíamos diputados de gobierno del Frente Amplio criticando Diego Ibáñez criticando al ministro Montes más airado que lo podía criticar, no sé, la Chiara, Sánchez. Entonces obviamente yo creo que cuando uno, y a mí por ejemplo, les voy a hacer una infidencia, a mí el ministro Montes me dijo, oye, tal vez te fue mal por esto. Bueno, si me fue mal por eso, me da mal, pues hay cosas más importantes a que te vaya bien en una elección, pues hay cosas que en una elección uno le puede ir bien en una, después ir mal en otra, después, o sea, es una cuestión pero la mantención de una forma de hacer política, de ciertos principios, es una cuestión que es atemporal, digamos, que que uno no debería cambiarle por una elección a otra. Entonces, yo la verdad es que creo que obviamente muchos pagamos costos, y el costo evidente es que acá siempre había sido un distrito, el distrito 7, donde elegíamos 5 diputados del centro para la izquierda durante 2 elecciones, y pasamos ahora a elegir 5 y 3. 5 y 3, digamos, porque Juan Marcelo, digamos, lo pongámoslo para el lado de Oposición. de oposición al gobierno actual. Y eso no se había dado ni siquiera en la primera elección, que se eligen 2 del Frente Amplio, se elige al diputado Rodrigo González, al diputado Marcelo Díaz y al diputado Víctor Torres, todos con menos votos de lo que saqué yo ahora. Se da cuando Sebastián Piñera elegido presidente, ni siquiera era un giro, digamos, y la salida de la presidenta Bachelet, y que tuvimos muy mal resultado en ese momento con Alejandro Guille. Entonces cuando uno dice eso es que obviamente ahí hubo decisiones que generaron un daño tremendo en la forma en que se distribuyeron el nuevo Congreso. O sea, pasamos la derecha de la Cámara de Diputados hasta 2 votos de ser mayoría, ni siquiera estoy contando al PDG, está a 2 votos de que consiga 2 votos prestados de por ahí, o sea, podría ser. ¿Cuál crees que es el principal desafío en esta línea? Porque post-elección se habló de esta coalición grande que iba desde el Frente Amplio a la ADC, que se tiene que terminar, que hay que volver un poco a lo que fue la concertación en algún minuto, dejar de lado esta izquierda más dura. ¿Cuál crees que es el desafío que se ve en esa línea? Yo creo que las coaliciones se arman, y que creo que va a ser un desafío para todos, pero también para la derecha, se arman no desde la coyuntura. Hay que armarlas desde una construcción de pensamiento y de hacer un análisis que muchas veces en este mundo tan de la inmediatez, el mundo tan del like fácil, puede sonar, voy a decir palabra pajero para todo, andar así pensando en eso, andar siendo, yo creo que las coaliciones tienen que tener un sustento ideológico, tienen que tener puntos mínimos ideológicos, programáticos, políticos, sistemas de resolución de controversias. Y obviamente también acá hay que avanzar, yo lo que he dicho, hay que avanzar es que en una unión de las fuerzas, digamos, del Partido Socialista, el PPD, el Partido Liberal y el Partido Radical, porque si no se nos da una situación electoral como no solo pasó acá, pasó en varios lados, donde obviamente en una lista donde ya hay 9 candidatos, son 6 más tirados de la parte más de la centroizquierda, de la parte más socialdemócrata, y son 3 de la parte más de izquierda, entonces te acumulan una votación enorme. Y eso mismo pasó en Temuco, que quedó fuera el senador Quintana, pasó en el Bosque, donde quedó fuera el diputado Daniel Melo, que es un muy buen diputado, pero obviamente disputaba su electorado con una serie donde se generaba ese conflicto. Oye, tú conociste a tu actual pareja, Carol Cariola, en el Congreso. Sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo al comienzo no hablábamos mucho, porque obviamente ella era una diputada que estaba en otro periodo y uno en el primero. ¿Pero tú coincidían en alguna comisión temática? En ninguna al comienzo, y
Y después empezamos a conocer, nos conocimos, nos invitaron a una cuestión del grupo de amistad chileno con Vietnam. Yo estaba en la Comisión de Relaciones Exteriores, fui presidente, y yo participaba casi en todos los grupos de interparlamentarios de amistad y trataba de ir a la mayor cantidad posible. Más Vietnam me pareció un país interesante, que además es un socio comercial importante con Chile, y ahí nos conocimos y empezamos a conversar. Y al comienzo bien como amigos, y después se fue dando y bueno, terminamos Y, en pareja, y hablan queriéndonos. de política electoral, o sea, por ejemplo, en un momento había como un rumor de que ambos iban a disputar un escaño en el Senado. Bueno, eso fue parte de tomar una decisión de no ir al Senado. O sea, cuando a mí me lo plantean, obviamente lo pensé también, porque bueno, podía competir con mi pareja, no solo por un tema personal, sino que por un tema estratégico. O sea, para mí fue bien condenado que yo no apoyara. O sea, yo creo que algo que mucha gente me dijo es: ¿por qué no está apoyando usted a su pareja de senadora y está apoyando al de su partido? Porque la verdad es que la gente, como hablábamos, 99% piensa más normal que nosotros, digamos, 99% del tiempo, pues, dice, oye, la lealtad familiar es mucho más, o amorosa, o afectiva, es mucho más importante que la lealtad política, pero bueno, nadie tiene que tomar decisiones. Y obviamente hablamos de política, o sea, tenemos diferencias con muchas cosas, en otras pensamos parecido, en otras pensamos igual, pero... Y la verdad es que obviamente somos dos personas que nos gusta la política, y lo entretenido que tenemos más discusiones de política, de temas más de fondo, que de estas discusiones así como por el cargo. O sea, también las tenemos, porque No, no obviamente tiene esos pasos así como ya no hablamos de política en el esa almuerzo. es la mayoría del tiempo. Ya. En la casa tratamos de hablar de cualquier otra cosa, vemos series que no tienen nada que ver con política, o Una sea, vida más normal, una comillas. vida normal, salir a caminar, salir. Se nos dio una dualidad rara porque ella fue electa con primera mayoría y yo no salí electo, pero yo me sentí muy feliz por ella y creo que va a ser una tremenda senadora para la región. Y obviamente al mismo tiempo estamos dedicados al cuidado de Borja, de nuestro hijo. Gran parte de la semana están mis otros dos hijos, entonces también formamos ahí una especie de núcleo familiar que obviamente hablar de política en ese momento, cuando hay tres cabros chicos en No, la claro, casa no. y familiares y No creo que resulte visitas, mucho. no, la mayoría del tiempo estamos más hablando de qué le pasa al cerdito enojón que no quiere comer o de cosas así, que de lo que pasa en la política. Obviamente muchas veces yo le pido consejo, ella me ha pedido consejo a mí, sobre todo además como tenemos historia y bagaje distintos, sobre todo en temas jurídicos. Me pasó mucho cuando yo era presidente de la Cámara, me pedía consejos sobre temas, sobre admisibilidades, como yo me dijo el derecho constitucional, sabía eso, y yo muchas veces le pedía consejos políticos puros o con temas de salud. Ella es matrona, entonces Claro. realmente, y hasta ahora la comisión. Oye, ya que va quedando un par de preguntas más, ¿cómo te vas a reinventar? ¿Qué viene qué va a ser de Tomás de Rementería 2026, ya que estamos a fin de año y te vamos a seguir viendo acá en la región? ¿Qué estás Varias pensando? cosas. O sea, primero yo voy a seguir estando en la región porque yo no me vine acá para ser candidato. Yo vivo acá y espero seguir viviendo, y decidí volver acá. Yo trabajé en Santiago, estudié en Santiago, y cuando volví de Francia dije, mi única decisión fija era: yo vuelvo a Viña, región. Viña, Valparaíso, yo no quería estar en Santiago, ¿no? ¿En la academia, algo así te pide o no? O sea, ya voy a empezar ya varias universidades me llamaron sin que yo ni siquiera los llamara después, porque yo ya había hecho clases en varias universidades acá en Chile. De hecho, incluso la pandemia la hacía desde allá. Entonces me llamaron varias de acá de la región y estoy ahí analizando. Obviamente también volver al ejercicio privado. Tengo ahí una idea de un estudio con socios que van a ser bastante... Nadie se lo esperaba, digamos, porque tenemos un espectro político bien variopinto de los con que... Estamos trabajando en eso, y obviamente también seguir trabajando. O sea, yo no me voy a ir de la política, voy a seguir tratando de aportar de la región con ideas, con trabajo. Y pienso que además salir del Parlamento es una oportunidad, porque el Parlamento, como decía, funciona en un periodo de inmediatez, con un análisis bien superficial, conoce las cosas, y esto te puede permitir, como dice la Fundación, pensar un poco más los temas de fondo, ideológicos, que realmente no son los más sexy electoralmente, pero son los que muchas veces definen como el sistema político. O sea, cuando teníamos esta discusión me decía: ¿para qué hablas del sistema político? Esa cuestión no te va a dar votos, que al parecer era verdad. Sí. Pero yo decía, pero es que esta cuestión tiene que funcionar bien, porque si no todo lo demás funciona mal, pues. Entonces la verdad es que yo la verdad es que estoy ahí, espero me sigan invitando a Fundación Piensa, cuando tengan seminarios, yo feliz de participar y ayudar, y la verdad es que vamos a seguir ahí
aportando a la discusión tanto regional como nacional. Me han invitado a un par de programas a hacer, porque estoy todo en análisis. En marzo voy a tomar, me han invitado a un par Panelista sin filtro, no panelista. No, estuve 2 veces por cámara no quiero de nuevo sin filtro. De hecho, algo que iba por electoralmente era sin filtro. Ahora, como voy a hacer las cosas que me gustan, me han invitado a algunas radios a ser panelista sobre temas de política más dura. Entonces, la verdad es que estoy ahí todo en análisis, pero hay muchas opciones y seguiremos en eso. Oye, tú venís de una familia, me atrevería a decir, media política o vinculada totalmente. A los 15 años, ¿te imaginaste que iba a ser parlamentario? No, esto fue un accidente en el, digamos, proceso que yo tenía diseñado para mí. Y bueno, de ese accidente, mi pareja actual, mi hijo, muy buenos amigos, una experiencia y un aprendizaje. O sea, para alguien que se dedica al derecho constitucional, al derecho público, ver de adentro y participar en el proceso de la elaboración de las leyes es algo que para cualquier persona o sea, no es lo mismo que para cualquier persona. A mí me tocó ver, digamos, cómo funciona esto y la realidad material de la ley, digamos. Tomás de Rementería, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Encantado.